Las meninges son cubiertas membranosas del sistema nervioso central que separan el parénquima nervioso del tejido óseo que lo rodea, es decir, la médula espinal de la columna vertebral a nivel espinal y el encéfalo del cráneo a nivel encefálico. Así, podemos hablar de meninges raquídeas y meninges encefálicas respectivamente. En esta ocasión, vamos a abocarnos al estudio de las meninges encefálicas, que están formadas por tejido conectivo. Las meninges constan de 3 capas concéntricas, denominadas dura madre, aracnoides y pía madre, siendo la dura madre la capa más externa, la pía madre la más interna y la aracnoides la situada entre las dos anteriores. La dura madre es la capa más externa de las meninges encefálicas, así como la más resistente y gruesa. De hecho, rara vez se desgarra en traumatismos craneoencefálicos. Su aspecto es opaco y de color blanco nacarado, como se observa en la imagen, la cual corresponde a un preparado encefálico recubierto por meninges, visto desde su cara lateral izquierda. Como se puede ver, esta capa contiene vasos sanguíneos y, aunque no puede apreciarse en la imagen, nervios. En la imagen inferior izquierda se aprecia la dura madre recubriendo el parénquima nervioso desde una vista superior, y en la imagen inferior derecha desde una vista posterior. Si se rebate la dura madre, se ve el encéfalo recubierto por las restantes capas de las meninges y su vascularización. La dura madre puede dividirse en 2 capas no apreciables en la imagen, una capa más externa, la capa perióstica, y una capa más interna, la capa meningia. Además, se describe la capa de células limitantes, interna a la capa meningia, la cual constituye una fina membrana entre el aracnoides y la dura madre, y es un plano de debilidad estructural en la unión entre estas dos membranas. La dura madre perióstica no es más que el periósteo que recubre la cara interna de los huesos del cráneo, la cual a nivel del agujero occipital se continúa con el periósteo de la cara externa de los huesos del cráneo y no con las meninges espinales. Lo mismo ocurre con los demás forámenes craneales. Su adherencia es particularmente fuerte en la base del cráneo y débil en la calota, excepto a lo largo de las líneas de sutura. Por otro lado, su fijación es débil en la región temporoparietal y occipital, siendo fácil de desprender por derrames sanguíneos en esta zona ante una lesión de la arteria meningia media. Este esquema corresponde a una vista lateral del encéfalo recubierto por dura madre. Al rebatirla, se observa el parénquima nervioso recubierto por aracnoides. Como se describirá más adelante, la capa meningia de la dura madre emite prolongaciones hacia el interior de la cavidad craneana, generando tabiques que dividen unas regiones cerebrales de otras y disminuyen las posibilidades de desplazamiento de estas como consecuencia de los procesos de aceleración y desaceleración de la cabeza. Por otro lado, la dura madre aloja los senos venosos, que se ubican en aquellos lugares donde se originan los tabiques recién mencionados. Los senos venosos son espacios formados entre la dura madre perióstica y la meningia, revestidos por endotelio y comunicados entre sí. Reciben sangre del cerebro tanto de venas profundas como superficiales. Las grandes venas superficiales deben atravesar la dura madre meningia para poder drenar en el seno, razón por la cual se unen a un ojal de la dura madre para acceder a él. Es importante remarcarlo, ya que ante un traumatismo craneoencefálico, el cerebro puede desplazarse, desgarrándose la vena en el punto donde se une al seno, pudiendo provocar una colección de sangre venosa entre la dura madre meningia y la aracnoides, en cuyo caso hablamos de hematoma subdural, o bien que la sangre pase el espacio subaracnoideo, ocasionando una hemorragia subaracnoide. En la imagen se observa a lo largo del borde no recortado de dura madre el seno sagital superior y las venas superficiales que drenan en él. Otro punto importante de mención es que tanto los nervios raquídeos como los pares craneales y los vasos deben atravesar ojales de la dura madre para salir o entrar al sistema nervioso central, continuándose ésta con el revestimiento periférico de la estructura correspondiente. La aracnoides está compuesta por 2 estructuras, la capa celular de la barrera aracnoidea y las trabéculas aracnoideas. La primera constituye una capa celular impermeable en contacto con las células limitantes de la dura madre por su superficie externa y con el espacio subaracnoideo por su superficie interna. Las trabéculas son células que atraviesan el espacio subaracnoideo de manera aleatoria y que se extienden desde la capa celular de la barrera aracnoidea hasta las células de la pía madre, aunque a veces se extienden hasta otra trabécula o contactan con los vasos que discurren por el espacio subaracnoideo. De esta manera, la aracnoide se une a la pía madre, la cual está adherida a la superficie del tejido nervioso. El espacio subaracnoideo está limitado por la capa celular de la barrera aracnoidea hacia externo y por la pía madre hacia interno. Su contenido incluye líquido cefalorraquídeo, el cual baña las demás estructuras que discurren por este espacio, células trabeculares y fibras de colágeno, arterias y venas,
y raíces de los pares craneales. Prosigamos con la pía madre, que es la capa meningia más interna y está constituida por una o varias capas de células aplanadas. Se encuentra en contacto con el encéfalo por medio de la membrana limitante glial. La pía madre acompaña a los pequeños vasos cuando estos se internalizan, fenómeno que puede observarse claramente en el esquema. De las estructuras nombradas, lo que más llama la atención en las imágenes de diagnóstico es el espacio subaracnoideo, mientras que es de escaso rédito buscar las diferentes capas de las meninges. En las resonancias magnéticas podemos ver el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo hipointenso, es decir, de color negro, si la resonancia está en T1, o hiperintenso si la resonancia está en T2. En este caso, vemos una resonancia magnética sagital en T2, con lo cual el líquido cefalorraquídeo se verá hiperintenso. Como el espacio subaracnoideo se encuentra recubriendo al sistema nervioso, es en la periferia donde lo vamos a marcar. Aquellos espacios donde se ensancha el espacio subaracnoideo se denominan cisternas subaracnoideas, cuya formación se debe a la separación natural del cerebro con respecto al cráneo. De esta manera, la capa celular de la barrera aracnoidea se separa aún más de la pía madre, provocando el agrandamiento del espacio subaracnoideo. Cada cisterna tiene continuidad con el espacio subaracnoideo y con las demás cisternas. Por ejemplo, podemos nombrar la cisterna cerebelo-vulvar posterior, o cisterna magna, que se encuentra posterior al bulbo raquídeo e inferior al cerebelo. En esta imagen se observa un cráneo desde una vista lateral. Al resecar la mitad del cráneo y del encéfalo, se observa el parénquima nervioso en relación a las dependencias de la dura madre. Estas son tabiques o prolongaciones que la dura madre extiende hacia el interior de la cavidad craneana, formando la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y la tienda de la hipófisis. Al resecar el tejido nervioso restante, nos permite observar mejor estas membranas. En primer lugar, se observa un tabique sagital con forma de hoz, ubicado entre los dos hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, en contacto con sus caras mediales. Este corresponde a la hoz del cerebro. Su borde superior se extiende desde la protuberancia occipital interna hasta el agujero ciego donde se inserta. Se relaciona con el seno sagital superior, que describe el mismo trayecto. Su borde inferior corresponde a la cara superior del cuerpo calloso, conectando con él a nivel posterior, pero no a nivel anterior, pues en el tercio anterior la hoz se estrecha, permitiendo que haya un área en la cual contactan los dos hemisferios. En el espesor de este borde se encuentra el seno sagital inferior. La base de la hoz es oblicua de arriba a abajo y de adelante a atrás, y se inserta en la cara superior de la tienda del cerebelo, alojando en su trayecto al seno recto. Luego se señala en azul la tienda del cerebelo, que corresponde a un tabique transversal, pero muy inclinado de arriba abajo y de adelante a atrás, situado en la parte posterior del cráneo, separando los lóbulos occipitales, superiores a esta dependencia de la dura madre, del cerebelo, inferior a esta. Presenta una cara superior, que es más elevada en la línea media, en la cual se inserta la base de la hoz del cerebro, y dos vertientes que se inclinan hacia afuera y hacia abajo, una a cada lado. Presenta también una cara inferior, que se relaciona con el cerebelo. La circunferencia posterior se inserta de atrás hacia adelante en la protuberancia occipital interna, en el surco del seno transverso, en la porción petrosa del hueso temporal y en las apófisis clinoides posteriores. La circunferencia anterior se extiende desde la unión con el seno recto hasta su inserción en las apófisis clinoides anteriores y delimita la escotadura o incisura de la tienda del cerebelo junto con la cara posterior del esfenoides, por la cual pasa el tronco del encéfalo. La cavidad craneal queda dividida por medio de esta tienda en un compartimento supratentorial y otro infratentorial. Por último, en amarillo, se destaca la hoz del cerebelo. Esta dependencia es un tabique sagital y medio que se encuentra debajo de la tienda del cerebelo, entre los dos hemisferios cerebelosos. Su borde posterior se inserta en la cresta occipital interna y el anterior es libre. La base es superior y se fija en la cara inferior de la tienda del cerebelo. El vértice se bifurca a la altura del agujero occipital, rodeándolo, y contiene en su extensión al seno occipital, que drena en la confluencia de los senos, también conocida como prensa de Herófilo. En ambas imágenes observamos diferentes ángulos de un preparado de meninges, en particular de la dura madre. Vemos la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. Aquí vemos un corte coronal en el cual se pueden diferenciar los compartimentos supra e infratentorial, separados por la tienda del cerebelo,
y la hoz del cerebro, separando ambos hemisferios cerebrales. Es importante notar que el nervio óptico, segundo par craneal, está recubierto también por meninges, al igual que el sistema nervioso central. Las capas que se describen son las mismas: vía madre, aracnoides, y dura madre meningia. Destacamos esto dado que tiene una importancia clínica significativa. Al estar rodeado de líquido cefalorraquídeo, si por alguna razón aumenta la presión intracraneal, se pueden ver cambios al observar el disco óptico en un fondo de ojos. El disco óptico corresponde al nervio óptico con sus envolturas mencionadas. Aquí vemos una imagen correspondiente a un fondo de ojos normal. En la imagen inferior vemos un fondo de ojos de una persona que presenta aumento de la presión intracraneal. Si prestamos atención al disco óptico, se ve que en el fondo de ojos normal, su circunferencia es limpia y regular. En cambio, si se analiza el fondo de ojos patológico, se observa que esta circunferencia se desdibuja para dar una silueta bastante irregular. Esto se denomina edema de papila. Esta distinción es importante, dado que permite notar aumento de la presión intracraneal en el paciente, aunque de todas maneras no es la técnica de primera elección utilizada para determinar un aumento de la presión, dado que no es completamente sensible. En la imagen superior derecha vemos un corte histológico del nervio óptico cubierto por meninges. En azul podemos distinguir la dura madre rodeándolo. La imagen que se encuentra a la izquierda muestra un corte axial justo superior al quiasma óptico. También se aprecia aquí la envoltura del nervio óptico. Por último, la imagen inferior muestra un globo ocular en fresco con el nervio óptico rodeado por meninges. Se describirá a continuación el sistema ventricular. Los ventrículos son cavidades en el interior del sistema nervioso central, tapizadas por células ependimarias que derivan del desarrollo del conducto neural primitivo. Alojan a los plexos coroideos, encargados de sintetizar líquido cefalorraquídeo. Se describen 4 cavidades: 2 ventrículos laterales a nivel de los hemisferios cerebrales, un tercer ventrículo a nivel diencefálico y un cuarto ventrículo correspondiente al bulbo y a la protuberancia. En la animación ubicada en el cuadrante superior izquierdo, observamos de superior a inferior los ventrículos laterales en forma de C y en color azul, al tercer ventrículo como una lámina aplanada dispuesta en el plano sagital de color rojo, el acueducto mesencefálico como un conducto estrecho que une el tercer ventrículo con el cuarto, y el cuarto ventrículo seguido por el conducto del epéndimo que corresponde a la cavidad de la médula espinal. El sistema ventricular, al igual que el espacio subaracnoideo, aloja líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, ¿qué es el líquido cefalorraquídeo y dónde se sintetiza? El líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal es un líquido claro e incoloro cuyo volumen normal es de aproximadamente 150 mililitros. Está constituido básicamente por agua y solutos y muy pocas células, correspondientes a leucocitos. Los responsables de su síntesis son los plexos coroideos, apreciables en la imagen de la derecha, de color rojo y ubicados dentro de los ventrículos. Se ubican a nivel del piso de los ventrículos laterales, excepto en sus astas frontal y occipital, en el techo del tercer ventrículo y en el techo caudal del cuarto ventrículo. Estos plexos consisten en estructuras con varios pliegues que proyectan hacia la cavidad ventricular correspondiente, cada pliegue formado por un centro de tejido conectivo vascular tapizado por células ependimarias. Sus funciones son proteger y amortiguar al sistema nervioso central y nutrirlo, así como también remover sus desechos. Si observamos las flechas en la imagen de la derecha, vemos que el líquido sigue determinado camino. A partir de los ventrículos laterales, discurre hacia el tercer ventrículo por medio de los agujeros interventriculares, para luego atravesar el conducto mesencefálico y alcanzar el cuarto ventrículo. Una vez aquí, el líquido sigue su recorrido hacia el conducto del epéndimo o sale por los forámenes laterales o por la abertura medial y acceden al espacio subaracnoideo, por el cual se distribuye. Luego, alcanza las vellosidades aracnoideas para ser reabsorbido en el seno sagital superior. Teniendo en cuenta que la producción de líquido cefalorraquídeo es constante, su tasa de absorción es la que determina la presión que ejerce. La absorción depende de las granulaciones o vellosidades aracnoideas, que son formaciones del aracnoides que protruyen hacia el interior del seno sagital superior a través de aberturas de la dura madre, que tienen como objetivo volcar líquido cefalorraquídeo en la circulación venosa. Generalmente penetran en el seno sagital superior a los costados de la línea media o en las lagunas venosas. Sin embargo, no es exclusivo de este seno, pues se puede observar, aunque con mucha menos frecuencia y en menos número, granulaciones aracnoideas en otros senos.
Con respecto a su estructura, el centro de la vellosidad se continúa con el espacio subaracnoideo, revestido por una capa de células similar a las de la barrera aracnoidea. Al mismo tiempo, el endotelio del seno se refleja sobre la vellosidad, cubriéndola parcial o totalmente. El pasaje del líquido se produce por vía transcelular o paracelular, es decir, que pasa a través de la célula por medio de vesículas o entre las células respectivamente. El flujo de líquido cefalorraquídeo hacia el seno se realiza a favor de un gradiente de presión y puede verse afectado si la presión del lado venoso aumenta. De todas maneras, este flujo nunca se invierte, con lo cual la sangre venosa nunca podría pasar el espacio subaracnoideo por este medio. Nuevamente apreciamos, a la izquierda e inferiormente, una resonancia magnética sagital en T2, con lo cual vemos el líquido cefalorraquídeo hiperintenso en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos. Pasaremos ahora a describir las cavidades que conforman el sistema ventricular. Los ventrículos laterales son las cavidades del telencéfalo y se encuentran cada uno en cada uno de los hemisferios, izquierdo y derecho. Tienen forma de C aplanada, con una pequeña cola, morfología que se explica por el arrastre de los ventrículos durante el desarrollo de los hemisferios. Como se observa en la imagen, se encuentran inferior al cuerpo calloso y superior al tercer ventrículo, marcado en amarillo. El tercer ventrículo está comunicado con los ventrículos laterales por medio de los agujeros interventriculares. Constan de un asta anterior o frontal, un cuerpo, un asta posterior u occipital y un asta inferior o temporal. En el corte axial que se ve a la derecha, no se puede observar el asta inferior, pero sí las demás. En la unión del cuerpo con las astas posterior y temporal, se forma el atrio del ventrículo lateral, también conocido como encrucijada. Allí se asienta el glomus coroideo, un conjunto particularmente grande de plexos coroideos. El plexo coroideo se extiende desde el foramen interventricular hasta el asta temporal, hallándose ausente a nivel de las astas posterior y anterior. El asta anterior corresponde a la porción situada por delante del foramen interventricular. Está limitada hacia medial por el septum pellucidum, lateralmente por la cabeza del núcleo caudado, superiormente por la cara inferior del cuerpo calloso, anteriormente por la rodilla del cuerpo calloso e inferiormente por el pico del cuerpo calloso. El cuerpo, también llamado porción central, se sitúa superior al tálamo e inferior al cuerpo calloso, y contiene parte de los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Sus límites son el tronco del cuerpo calloso hacia superior, el septum pellucidum y el cuerpo del fornix hacia medial, el cuerpo del núcleo caudado hacia lateral, y hacia inferior la estría terminal, el tálamo, la lámina fixa y el plexo coroideo. El asta inferior se extiende desde el atrio hacia el polo temporal y se encuentra en relación a la cola del núcleo caudado lateralmente, a la formación hipocámpica medialmente y al complejo amigdalino rostralmente. El asta posterior se extiende a partir del atrio hacia el interior del lóbulo occipital. Sus límites son superior y lateralmente el tapetum y más lateralmente las radiaciones ópticas, e inferior y medialmente el bulbo del asta posterior y el calcarabis. Los límites del atrio son hacia superior el tronco del cuerpo calloso, hacia anterior la cola del núcleo caudado y el glomus coroideo, hacia medial los pilares del fornix y el forceps mayor, hacia lateral el tapetum y la cola del núcleo caudado, y hacia inferior el trígono colateral. En este video podemos ver el ventrículo lateral desde su interior. Se distingue el plexo coroideo y el foramen interventricular. El recorrido que hace la cámara en el video se muestra en la imagen de la derecha. El tercer ventrículo es la cavidad del diencéfalo, impar, vertical y situada en la línea media, entre los dos tálamos, fácilmente apreciable en un corte coronal como el que estamos observando. Está comunicado con los ventrículos laterales por medio de los agujeros interventriculares y con el cuarto ventrículo por medio del acueducto mesencefálico, ubicado en el espesor del mesencéfalo. También aloja un plexo coroideo localizado a nivel del techo. Sus paredes laterales están formadas por las caras mediales de los tálamos, divididas en una porción antero-inferior y otra posterior-superior por el surco hipotalámico. Su límite posterior comprende la comisura blanca posterior y la comisura venular, así como los recesos relacionados a la glándula pineal, receso suprapineal y pineal. El techo está constituido por la tela coroidea,
de la cual se sostiene el plexo coroideo, y el piso comprende el quiasma óptico, el infundíbulo y los recesos asociados a estas estructuras, los recesos infundibular y supraóptico, así como una línea que se extiende de anterior a posterior, siguiendo el borde superior del mesencéfalo hasta el acueducto mesencefálico. Por último, el borde anterior del tercer ventrículo está formado por la comisura anterior y la lámina terminal, la cual se extiende desde la comisura anterior hasta el borde superior del quiasma óptico. El cuarto ventrículo es producto del desarrollo de la cavidad del rombencéfalo en el tubo neural embrionario. Está ubicado entre el cerebelo, situado posteriormente, y el bulbo raquídeo y la protuberancia, situados anteriormente. Esta cavidad se continúa inferiormente con el conducto medular y se comunica con el espacio subaracnoideo por medio de los forámenes laterales y la abertura medial. Los forámenes laterales se encuentran en los extremos de los recesos laterales del cuarto ventrículo sobre la superficie del bulbo para abrirse en el ángulo pontocerebeloso, mientras que la abertura medial está ubicada en la porción inferior del techo del ventrículo y se abre a la cisterna magna. Estos agujeros representan la única comunicación entre el espacio subaracnoideo y el sistema ventricular. El techo corresponde a la pared posterior del ventrículo. Superiormente está formado por la porción medial de los pedúnculos cerebelosos superiores y por una lámina de sustancia blanca, el velo medular superior. En el tercio medio, la cara anterior del cerebelo constituye el techo del cuarto ventrículo e inferiormente comprende el velo medular inferior, que representa una lámina de sustancia blanca que se extiende entre ambos cuerpos restiformes, y el óvex, una lámina de sustancia gris en el extremo inferior del techo del cuarto ventrículo. También se encuentra el plexo coroideo, y entre este y el óvex localizamos a la membrana coroidea. El piso tiene una forma romboidal, y se puede dividir en dos triángulos, uno superior y uno inferior. El primero correspondiente a la cara posterior de la protuberancia y el segundo a la del bulbo. Ambos están divididos por el surco medio en una mitad izquierda y una mitad derecha. Luego, en la base de ambos triángulos, encontramos las estrías medulares, cuyos haces se dirigen desde la línea media hacia los recesos laterales. En el triángulo superior, inmediatamente superior a las estrías medulares, encontramos el colículo o eminencia del facial, que corresponde a la elevación en el piso del ventrículo que se forma por el núcleo del nervio motor ocular externo, rodeado por la rodilla interna del nervio facial, y lateral al colículo, encontramos el área vestibular, correspondiente a la posición de los núcleos vestibulares. En el triángulo inferior, inmediatamente lateral al surco medio, se ve la protrusión del núcleo del nervio hipogloso y lateral a este, la del núcleo motor dorsal del vago. Estas eminencias se denominan trígonos del hipogloso y del vago respectivamente. El término hidrocefalia proviene de las palabras griegas hidro, que significa agua, y céfalus, que significa cabeza. Como bien lo indica el nombre, es un trastorno caracterizado por la acumulación excesiva de fluido en el encéfalo. El fluido que se acumula es el líquido cefalorraquídeo y lo hace en el sistema ventricular, haciendo que sus cavidades se dilaten. Dado que en adultos la cavidad craneana es inextensible, cuando esto ocurre aumenta la presión intracraneal, normalmente controlada, con riesgo de lesión en los tejidos cerebrales y consecuencias deletéreas. En niños pequeños, al no haberse producido la osificación sutural entre los distintos huesos del cráneo, existe cierta extensibilidad, y por lo tanto aumenta el tamaño de la cabeza para poder mantener la presión controlada, pero obviamente esto tiene un límite, y al progresar la hidrocefalia, habrá daño parenquimatoso de todas maneras. El volumen de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos y el espacio subaracnoideo está regulado por un balance entre la producción y la absorción. Si aumenta excesivamente la producción o se corta la circulación y o la absorción del líquido, nos encontramos frente a este trastorno. Una de las porciones más susceptibles de estenosis u oclusión es el acueducto mesencefálico, principalmente debido a su pequeño calibre. La causa puede ser, por ejemplo, un tumor de glándula pineal o pinealoma. De ocurrir esto, el líquido seguirá produciéndose en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo, pero no podrá pasar al cuarto ventrículo para poder pasar el espacio subaracnoideo y absorberse por las vellosidades aracnoides. De esta manera, se acumulará en los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, produciendo dilatación de estas cavidades. Esto se puede apreciar claramente en una resonancia, como la que se ve en la imagen, a la derecha, aunque también se podría apreciar sin problemas en una tomografía. Nótese, en comparación con una imagen normal, arriba a la derecha, que los ventrículos laterales están muy ensanchados y ejercen presión sobre el tejido nervioso adyacente. Las diversas causas, clasificaciones y terapéuticas de este trastorno escapan los objetivos de esta clase. Si se necesitase estudiar el líquido cefalorraquídeo,
La técnica correcta para la toma de muestra es la punción lumbar. Es un procedimiento invasivo que consiste en acceder a la cisterna lumbar por medio de una aguja y extraer un pequeño volumen de líquido cefalorraquídeo. En adultos, la aguja se introduce a la altura del espacio intervertebral entre las vértebras lumbares L3 y L4, o entre L4 y L5, de modo tal que no haya riesgo de lesión de la médula espinal. El procedimiento puede ser diagnóstico, por ejemplo es muy útil para el diagnóstico de meningitis, o puede ser terapéutico si se realiza con el fin de extraer pequeños volúmenes de líquido para disminuir la presión intracraneal en ciertos trastornos. La punción lumbar tiene algunas contraindicaciones, siendo las más importantes los trastornos de la coagulación, la infección en el área cutánea local y la presencia de efecto de masa encefálica. Luego de la extracción, la muestra se envía al laboratorio para que se realicen diferentes pruebas para poder determinar la composición química de este, es decir, la concentración de glucosa, de proteínas, cantidad de glóbulos blancos por mililitro, presencia o no de glóbulos rojos, etc. Y para asegurarnos de que es aséptico y no hay microorganismos como debería ser, o para hacer diagnóstico preciso del agente infeccioso en caso de haber infección. Es de gran utilidad observar el líquido cefalorraquídeo a simple vista luego de la extracción. Lo normal es que sea un líquido claro e incoloro, como se muestra en la imagen. En las infecciones bacterianas agudas de las meninges, que causan meningitis, es decir, la inflamación de las meninges, el líquido cefalorraquídeo suele ser turbio, siendo esto una gran pista porque encamina la búsqueda que se va a hacer a partir de la muestra para dar con el patógeno correcto y tratar adecuadamente el cuadro. Los síntomas de la meningitis son fuertes cefaleas, fotofobia, vómito a chorros, fiebre alta, rigidez de nuca y exantema petequial.